para que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, la entendamos, se haga verdad en nosotros, Señor, y podamos vivir la vida que a ti te agrada, Dios. Gracias, Padre, te rogamos que seas tú el que nos hable en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes me dicen. Buenos días, hermana, ¿cómo están, hermanos? Estamos en el Instituto Bíblico nuevamente en nuestra enseñanza del Evangelio de Juan. La clase pasada nos quedamos en el capítulo 16, vimos del 1 al 7 y hoy vamos a ver del 8 al 10. Entonces, si me acompañan, por favor, Juan, vamos a leer nuevamente desde el versículo 1, Juan 16:1. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Luego tenemos como subtítulo en la Reina Valera la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hoy vamos a ver del versículo 8 al 10, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La venida del Espíritu Santo, como ya lo hemos estado estudiando, no solamente nos conviene, sino es necesaria. Era necesaria que eso pasara para que se pudiera llevar a cabo la causa de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Para que pudiera cumplir el propósito por el cual Dios lo mandó a esta tierra, que es nuestra redención. Entonces recuerden que él aquí acabamos de leer, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, cuando Él venga, dice que va a redarguir, a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y ya habíamos visto en la enseñanza pasada lo que significaba convencer. Si lo recuerdan, la tarea del Espíritu Santo es persuadir los corazones de los oyentes, redarguir. Esta palabra convencer dice que es traer convicción, reprender, convencer en el sentido de probar o demostrar, dar convicción implicando reprobar, corregir o castigar.
Entonces, los hombres pueden presentar su caso, su pecado en un juicio, pero solamente el Señor es el único que puede abrir el corazón por medio del Espíritu Santo. Es el único que va a mostrarnos nuestro corazón, que puede discernir en nosotros, recuerden, pues las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos, el que puede saber cuáles son nuestras motivaciones. Él las expone. Al Espíritu Santo se le llama consolador también, pero aquí en este versículo lo vemos como que Él nos convence, nos redarguye. Miren, vamos a ver qué dice en Hechos 16:14, por favor. Hechos 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? Entonces vemos aquí la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, les decía, pues también es consolador y aparte de todo, otra de sus funciones es que nos redarguye. Y estas cosas nos parecería que son como diferentes, como incompatibles, como si el Espíritu se limitara a solamente a ser consolador, pero no. El Espíritu Santo, así es la manera en la que obra. Al principio convence y después consuela. Primero, es como si primero tuviera que abrir la herida, sacar toda la pudrición y después entonces aplicar el ungüento, ¿no? El consuelo a una persona. Entonces, ¿quiénes son los que de acuerdo a este versículo nos muestra la palabra que deben ser redarguidos, convencidos de su pecado? ¿Qué es lo que dice en el 8? Dice que a quién va a convencer. A ver, ¿a quién? Al mundo, exactamente. Es decir, ¿a quiénes? A los mundanos, a aquellos que están perdidos, aquellos que aún no han creído en Cristo, ¿sí? Aquellos que están condenados, como estábamos nosotros, así. Porque el Espíritu Santo, o sea, nosotros estamos hoy aquí por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera. No hay que, porque decidimos, porque hoy nos despertamos con ganas, porque a lo mejor, digamos, porque pensamos que somos muy buenos, o sea, no hay manera. Quien está a los pies de Cristo, aquel que ha encontrado en Cristo que a su Señor, a su Salvador, que tiene una nueva vida, aquel que está en una nueva vida, aquel que es un cristiano, un discípulo de Cristo, es indudablemente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, vemos que Él es el que va a convencer, Él es el que trajo a nosotros esa convicción, que nos reprendió. Él es el que nos demostró nuestra condición de pecado, el que mostró a nosotros que estábamos reprobados delante de Dios, ¿no? Él es esta palabra convencer, es casi exactamente equivalente a la palabra esta palabra que en el castellano puede tener dos acepciones, dos significados, que pueden ser manifestar o exponer al público, declarar, explicar
y también desenmascarar o descubrir o reprobar también. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo lo que esa palabra puede significar, qué es lo que hace el Espíritu Santo en una persona no creyente, ¿no? Te expone, te explica, te desenmascara, te descubre. También significa detener y reprobar. Eso está hablando aquí, como ahorita lo que vamos a ver, por qué de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Pero igual es la obra del Espíritu Santo en nosotros los cristianos, ¿no? El que igual nos detiene, igual nos muestra nuestro pecado, igual expone nuestra pecaminosidad ante la santidad de Dios, ¿no? Eso es indudablemente es la obra del Espíritu Santo, a través de los medios de gracia que Él ha dispuesto, ¿no? A través de su palabra, a través del testimonio de otras personas, que esto justamente es lo que vamos a ver también. Entonces, que este convencimiento de parte del Espíritu Santo al mundo, ¿cómo viene? Pues viene a través de la predicación y a través de las obras de los discípulos. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3:16. Es una cita muy conocida y que es una verdad que yo creo que todos no la sabemos. 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura, bueno, los espero aquí. 2 de Timoteo 3:16. Dice, esa es una cita que debemos de tener bien marcada en la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver qué dice igual 2 de Timoteo 4:2. Desde el 1 le está diciendo a Timoteo, Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, pero aquí no le está diciendo con tus palabras, con lo que tú creas, con la palabra, que prediques ¿qué? La palabra, porque acabábamos de ver arribita que la escritura, o sea, la palabra es inspirada por Dios, no son palabras de hombres, es inspirada por Dios y es útil para enseñar y también para redarguir y también para corregir y también para instruir en justicia. No hay más que la revelación de Dios en su palabra. Vamos a ver qué dice Tito 1:9. Tito 1:9. Aquí también, si quieren, está hablando, dice requisitos de ancianos y obispos, ¿no? Y vamos a ver desde el 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ya vieron?
Entonces, igual aquí está diciendo, a ver, una de las características que debe tener un anciano, un siervo de Dios, pues es esa, ¿no? Que sea no solo que la conozca, sino que la retenga, que sea un retenedor de la palabra fiel. Dice, así, tal cual como ha sido enseñada. ¿Y eso para qué? No solamente para que sea un cúmulo de conocimientos de Dios, sino para que la utilice justamente en exhortar, en enseñar y en exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo, a través de la palabra. No hay otra cosa. Aquí, por ejemplo, si vamos de acá para allá y vemos un montón de versículos, pues ¿qué más puede ser si no venimos a estudiar justamente la palabra, ¿no? La palabra que habla a sí misma, que a sí misma nos enseña. Y es necesario que la conozcamos, que la retengamos. Entonces, Tito, vamos a ver qué dice en el 13. Bueno, vamos a seguir. Dice, porque hay aún muchos contumaces, en el 10, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora sí el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces aquí dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aquí está hablando entonces igual, cómo es que con la palabra es con la que se debe reprender. Y a ver, vamos a ver, ahorita les digo, 2:15, igual ahí en Tito 2:15. Aquí el subtítulo igual de esto habla de la sana doctrina, ¿no? De la enseñanza de la sana doctrina. En la Reina Valera, el subtítulo de este capítulo. Y en el 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, aquí igual lo está exhortando, lo está animando igual a que hable, pero la sana doctrina, que es la palabra pura, sin contaminar, no necesita de nada, ¿no? No hay nada que necesite. Dios no necesita de nuestra ayuda ni de la ayuda de nada. Es la palabra de Dios la que obra. La palabra de Dios que es viva, eficaz, poderosa. Dios la reveló, es suficiente la palabra de Dios. No necesitamos más que la palabra de Dios para que nos hable, para que nos transforme. Entonces, vemos que el Espíritu va a poner públicamente de manifiesto la culpa del mundo y lo va a invitar al arrepentimiento. Y el resultado de esa convicción va a ser en algunos casos la conversión, así como para gloria de Dios, por su infinita misericordia, nos pasó a nosotros. Que el Espíritu Santo nos habló, nos convenció de pecado, y entonces puso de manifiesto nuestra condición, nuestra culpa, y entonces esa convicción vino a nosotros, y pues ¿en qué terminó? Pues en nuestra conversión para la gloria de Dios, por Él. Pero en muchos casos, ¿qué pasa, hermanos? En muchos casos, pues hay endurecimiento del corazón. Y pues ¿qué hay? Condenación, perdición, castigo eterno. A muchas personas la palabra de Dios las va a dejar convictas y sin excusa al ser expuestas. Y o sea, va a ser tropiezo para esas personas. Y para otras,
de todos los lugares, épocas, razas, hasta que el Señor venga, las va a dejar convencidas y salvas, para gloria de Dios. Pero todo es a través justamente de la predicación del Evangelio. No hay más, de la predicación del Evangelio. Vamos a ver un ejemplo, vamos a Hechos 7:51. Hechos 7:51, aquí es lo que es el ejemplo de Esteban. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Aquí vemos el subtítulo de aquí en la Reina Valera es la defensa y la muerte de Esteban, ¿no? Creo que sí viene así como la muerte de Esteban. Entonces, ¿qué dice? En el versículo 51. Ay, esperen un segundo, es que se me movió. Aquí está. Les dice entonces Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Ya vimos qué es lo que hace el Espíritu Santo? O sea, resistes la voz del Espíritu Santo que te está convenciendo, que te está redarguyendo, que te está hablando, que está manifestando tu condición. Le está diciendo, ustedes la resisten. ¿Por qué? Porque son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces, fíjense, ahí es como por eso, por ser duros de corazón e duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, es que entonces están endurecidos, dice, y resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? O sea, están siendo duros de servicio. ¿De qué? Del Evangelio, ¿no? O sea, les estaba predicando de la venida del justo, dice, pero ellos estaban siendo duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, estaban resistiendo al Espíritu Santo. Dice, vosotros que, en el 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué es lo que hicieron? El pueblo ahí. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquí vemos entonces un claro ejemplo de cómo con la palabra un siervo de Dios, exponiéndola, hablando la verdad, porque ya había venido, o sea, desde el 1 en casa, léanlo bien, cómo les está exponiendo, ¿no? La verdad. Y para ellos o sea, se enfurecían, se endurecieron, les causó, y eso lo podemos ver ahorita, ¿sí? Qué dolor, qué tristeza, pero no nos debemos maravillar porque no es que nosotros seamos más que ellos o más buenos o ay, yo sí escuché, yo sí porque soy muy buena. No, es la gracia de Dios porque tuvo misericordia infinita y pudimos escuchar y fuimos sensibles y nos humillamos delante de Él y hizo su obra en nosotros y Él nos salvó por pura gracia. Pero el mundo, o sea, justamente por eso es la obra del Espíritu Santo, por el amor de Dios, porque
ahorita lo vamos a ver, o sea, el Señor Jesucristo fue enviado al mundo por amor al mundo, ¿no? Para justamente, porque el mundo está perdido, pero está la obra del Espíritu Santo a través de la palabra pura, la exposición de la palabra que es poderosa, que es verdad, y del ejemplo, la vida de los discípulos. Por eso es tan importante que si nos decimos hijos de Dios, seamos un testimonio de Él, porque muchas veces nos equivocamos, muchas veces actuamos de la manera que no debemos actuar y somos en vez de ser una bendición y un instrumento de Dios, somos un tropiezo. Muchas veces, y esto debe ser, debemos de entenderlo y de ver qué pasa, por qué muchas veces es que no estamos viviendo la vida que Dios demanda de nosotros para ser ese ejemplo al mundo. Ya dejémoslo entre nosotros como hermanos también, ¿no? Pero al mundo, y al mundo puede empezar incluso desde casa, porque de los que nos rodean, porque o sea, absolutamente todos o la mayoría, pues estamos rodeados de gente inconversa, que por alguna razón, a lo mejor incluso, que no es justificación, porque la obra del Espíritu Santo ahí está, puede ser por algún mal testimonio, incluso podemos abonar para que ellos desprecien el Evangelio y pues vayan directo a la condenación, ¿no? Entonces, ¿de qué es de lo que va a convencer el Espíritu Santo? Vemos primeramente en el versículo, ahorita les digo cuál es el versículo, creo que es el 8, no, el 9, perdón, dice de pecado, Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu entonces no solo va a poner al descubierto el pecado del mundo, sino que en el caso de algunos va a despertar la conciencia de culpa que conduce al verdadero arrepentimiento. No solamente entonces nos va a mostrar nuestro pecado, sino que juntamente con el pecado, o sea, no es solo esa convicción, sino juntamente con esa convicción hay una obra, un poder del Espíritu Santo de persuasión, de persuadirnos al arrepentimiento, ¿no? Al mundo, que deja entonces sin excusa a una persona. El Espíritu convence del hecho del pecado, de la culpabilidad del pecado, de la locura del pecado, de la mancha del pecado y finalmente del fruto del pecado, que es la muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23. Son muchas citas, hermanos, pero es necesario. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, que eso es opuesto a la vida eterna que vino a darnos el Señor Jesucristo, como lo podemos ver en Juan 3 desde el 15 y 16, que dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús. Eso dice ahí en Juan 16:9, ¿no? Versículo que estamos estudiando.
nos va a convencer de qué pecado, pues de no creer en el Señor Jesucristo, porque justamente ese es el pecado que nos va a llevar a la condenación, la incredulidad, por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Rehusar, ¿por qué? Porque sí, obviamente nos va a convencer también de muchos otros pecados, de todos los pecados. Vivimos en un mundo lleno de pecado, no, y nos va a traer convencimiento, pero en cuanto a la salvación, ya lo vimos, el Señor Jesucristo es el que viene a darnos vida eterna a través de su sacrificio. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, Él nos viene a convencer justamente de eso, del pecado que tenemos por cuanto no hemos creído en Él. ¿Por qué? Porque rehusarse a creer en Cristo es equivalente a morir en pecado, ¿sí? Porque si eres en el mundo te pueden decir, pero yo soy una buena persona, que no le hago mal a nadie, que me despierto y incluso soy agradecida, incluso hasta puedo decir Dios en mi oración, ¿no? Y decir gracias Dios. Otros dicen gracias vida, ¿no? O no sé, y hago bien y mi trabajo y amo a mi familia y nunca he sido infiel y pago mis impuestos y soy un ciudadano ejemplar, pero no tiene a Cristo, no cree en Él, es condenado, equivale a morir en pecado, rehusarse a creer en Cristo. ¿Qué dice Juan 8:24? Yo se las voy a leer porque son varias citas, solo para que las apunten, por favor. Juan 8:24. Dice así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Juan 3:17-21. Juan 3:17-21. 3:17-21. Ay, Dios. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:36, ahí más adelantito, Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarísimo. Palabras muy fuertes, hermanos, muy, muy, muy fuertes. Juan 5:24. Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Perdón, esa ya la habíamos leído. Juan 11, 25. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 12, 47 y 48. Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está clarísimo. El que escucha, y como lo veíamos en el ejemplo de Esteban, ¿no? Pero se endurece por ser duro de cerviz y se endurece, pues él mismo es juzgado. La misma palabra te ha juzgado, la misma palabra te lleva a condenación. ¿Por qué? Porque el que no cree, la paga del pecado es muerte, y el que no cree en Cristo está condenado. Entonces, vamos por último a Juan 5, 9. Juan 5, 9. Juan 5, 9. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era, no es, a ver, espérenme. No, esa no la tomen. No sé por qué puse esa, pero está mal, ¿eh? No la tomen. Bueno, entonces, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Muestra que es el egoísmo que se constituye independiente de Dios y por lo tanto en contra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que no cree en Cristo, cree que no necesita de Dios. Es egoísta, es lo que más le caracteriza. O sea, esa persona, que así estábamos nosotros, creíamos que podíamos solos, que todo era gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro carisma, a nuestro intelecto, a las circunstancias, como dicen, ¿no? Lo que les decía hace rato, a la vida, ¿no? Entre comillas, a un montón de cosas, ¿no? Al universo, a no sé qué tantas cosas, pero en el fondo es a mí, ¿no? Gracias a mí, porque soy buena persona, porque yo sí me esfuerzo, porque yo sí cumplo, porque yo sí no sé qué, por eso me va bien, por eso no sé qué, por eso, y a lo mejor como tienen esa mentalidad y todo está ahí caminando en sus vidas, se rehúsan creer en Cristo, se endurecen. La verdad es que son duros de cerviz. Creer en Él es entonces entender que hay un principio que se llama un autorrendimiento a Dios, ¿sí? Es rendir nuestro ego, que eso habla de que sea yo el que gobierne, y entonces me rindo delante de Dios y creo en Él. Si no lo hacemos, pues entonces va a haber pues una autosuficiencia, ¿no? Pero sí, hay un pesar que es genuino, que nos hace acudir al Salvador.
en busca de refugio, de perdón, porque ya lo veíamos que la obra del Espíritu no solo es ese convencimiento, ese redarguir, sino aparte es como una persuasión al arrepentimiento. No solo te revela el pecado, sino te persuade a arrepentirte, ¿no? Son ambas cosas, es la obra que hace el Espíritu al mundo. Entonces, y por eso es que hay una verdadera convicción. En los menos, sí. Porque son muy buenos, no. Es por la gracia inmerecida de Dios. Aunque el mundo en general seguirá persiguiendo a la iglesia, habrá millones de personas que en el curso de la historia se despertarán al conocimiento de su culpa, o sea, a través de la obra del Espíritu Santo, al arrepentimiento, van a entender como consecuencia de la operación de esa gracia de Dios, de esa obra del Espíritu, hombres de todas las partes, los confines de la tierra, de todas las naciones, de todos los tiempos hasta que venga el Señor, van a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Van a sentir, entonces, que la esencia de su pecado es este. Van a entender que ese es el principal pecado. Y esa obra, esa que se llama la iluminación, porque no es lo mismo el leer la palabra que el que venga esa revelación, esa iluminación, que es obra del Espíritu Santo, de no haber aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, sino haberlo rechazado. Entonces van a saber que ese es el pecado, cómo vivían sin Él. Así es como a nosotros nos convenció, habiendo vivido todo el tiempo atrás en nuestros propios razonamientos, en nuestro egoísmo, en un corazón endurecido. Pero la obra del Espíritu Santo, vuelvo, a través de la palabra y a través de la vida de la iglesia, del testimonio de la iglesia, que por eso vemos ahí cómo es tan importante, cómo entonces el Señor Jesucristo comenzaba a preparar a la iglesia para esa obra tan importante, que es hasta el fin de los tiempos, de llevar la palabra, de vivir la palabra, de hablar la palabra, para convencer al mundo a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces va a convencer al mundo de que la razón última por la que el pecado reina entre los mundanos es porque se niegan a creer en la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que vemos en el versículo 9 entonces, que estamos leyendo, de que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado por cuanto no han creído en Cristo. ¿De qué más entonces? Dice que viene a convencer al mundo, la obra del Espíritu Santo. También dice que de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Esta expresión, la que veíamos de que va a convencer al mundo de justicia, la tenemos que entender a la luz de lo que dice inmediatamente. Dice de justicia porque voy al Padre y no me van a ver más. Aquí el mundo, en este contexto, estaba representado por los judíos porque estaban a punto de crucificar al Señor Jesucristo. Ellos decían, fíjense que dice, si vamos a Juan 19:7, ellos decían que Él tenía que morir, debía morir, porque en su justicia Él tenía que morir. Ellos en ese momento estaban juzgando que era justo que el Señor Jesucristo muriera. Vamos a ver Juan 19:7. Juan 19:7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ellos estaban juzgando de acuerdo a su ley, lo que ellos creían que era justo. ¿Y cómo es que dice entonces que el Espíritu Santo
viene a convencer al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por ello entonces el mundo, en el nombre de la justicia, entre comillas, iba a darle muerte a Cristo. Proclamaba en voz alta que Él era injusto, y es más, lo trató como malhechor. ¿Qué dice en Juan 18:30? Juan 18:30. Dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero para ellos, él era malhechor, porque ellos entendían, de acuerdo a su ley, en su verdad, que él era un malhechor. ¿Por qué? Recuerden entonces lo que estábamos estudiando en el versículo anterior. Eran duros de cerviz. El Espíritu Santo los estaba viniendo a convencer, a redarguir de pecado primeramente. ¿Por qué? ¿Cuál pecado? Porque no creían en el Hijo de Dios, no creían en Cristo. Entonces, ¿por qué no? Porque eran duros de cerviz. Entonces, como estaban endurecidos, pues no lo entendían, ¿sí? Por eso lo primero es que viene a convencer de pecado, pero como eran duros de cerviz, también nos dice que viene a convencer también al mundo de justicia. Ellos lo entregaron siendo duros de cerviz, lo trataron como malhechor, creían justo que él debía morir. Pero pues la verdad era precisamente todo lo contrario. Jesús, él era y es la verdad, y él era por completo justo y no merecía morir. Esa es la verdad. Vamos a ver unas citas, yo se las voy a leer y yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Yo pensé que iba a terminar, pero no, nos quedamos a la mitad. Mateo 27:19, pero bueno, es necesario fundamentarlo con las citas. Mateo 27:19. Mateo 27:19. Dice así, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Lucas 23:47. Lucas 23:47. Dice así, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Vamos a ver qué dice Hechos 3:14. Hechos 3:14. 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis, que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a ver qué dice Hechos también. Esta que les dije es Hechos 3:14. Sí, 3:14. Vamos a ver Hechos 7:52. Hechos 7:52. Dice así, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vamos a ver Hechos 22:14. Hechos 22:14. Dice así, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y por último, ya para terminar, Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí ya estamos reforzando quién es el justo, quién era el justo, el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, y lo vamos a retomar la siguiente clase, pues otra de la obra del Espíritu Santo es que viene al mundo justamente. Entonces ya vimos a convencer al mundo de pecado por cuanto no han creído en Él, de justicia, y es lo que lo vamos a reforzar, de justicia. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que era justo matarle, pero el justo es Él, pero ellos estaban endurecidos de cerviz, eran duros de cerviz, ellos no veían, pero esa es la obra del Espíritu Santo que vamos a terminar de ver la siguiente clase, hacia el mundo. Convencimiento, redarguir, entender, mostrarnos la verdad. Y esa obra de persuasión hacia nosotros para no solamente revelarnos nuestro pecado, el pecado en el que vivíamos, sino para creer la obra de Cristo y tener vida eterna. Gracias a Dios le damos, gracias te damos, Señor, por la obra de tu Espíritu. Gracias, Dios, porque nos haces entender, Dios, que no es a través de nosotros, en nosotros no hay nada bueno, Señor. Si estamos aquí hoy rendidos a tus pies, no es porque nosotros fuimos muy buenos y creímos en ti, porque éramos más incluso que los que te han rechazado. Es la obra de tu Espíritu Santo, Señor, tu gracia, tu infinita misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa obra que sigue haciendo en nosotros, Señor, y en el mundo, Dios, a través de tu verdad, a través de la revelación de tu palabra y a través de la vida de tu iglesia, a través del testimonio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer ese testimonio, Dios, hacia el mundo, para que crean en ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Señor. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en la siguiente enseñanza.